Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Quiero decirle que, bueno, pues seguimos con calidad del aire mala y en la capital y en la zona conurbada, por tanto continúa, estamos pendientes de que liberen ya el comunicado más reciente, pero de momento se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono aquí en la capital. Hoy la jefa de gobierno se reunió con especialistas para tratar el tema y anuncia que pues están analizando ajustes al programa Hoy No Circula. Mucha gente se sigue preguntando, oiga, ¿y van a revisar el tema de la termoeléctrica de Tula o esa no se va a tocar? Solamente pues el costo cae sobre los automovilistas, que bueno, pues muchos de ellos tienen su vehículo con holograma doble cero. Esta es la otra pregunta que se están haciendo después de ya 4 días con este doble Hoy No Circula. ¿De qué sirve tener con holograma doble cero? Pues ya mejor tengas el de 2 o te compras autos contaminantes, porque no tienes ningún incentivo por tener un auto, salvo los eléctricos que tienen vía libre, pero no tienes ninguna ventaja por tener doble cero, total, ya que no hagan en este caso verificaciones. Pero bueno, usted tendrá la mejor opinión sobre el particular. 18 muertos, 50 heridos ha dejado la explosión del Hotel Saratoga en el centro de La Habana, esto la víspera de que el presidente de la República visite aquel país. El presidente Díaz-Canel de Cuba dice que fue una fuga de gas la causa. El presidente de México, López Obrador, hoy estuvo efectivamente en El Salvador, anunció que se duplican los programas sociales en trabajo conjunto con Bukele, ya está en Honduras. Le tendremos por supuesto la crónica. La Secretaría de la Función Pública desecha una denuncia que hicieron contra el presidente y descarta que haya conflicto de interés entre su hijo y Daniel Chávez Morán, que ha sido nombrado supervisor honorario de la obra del Tren Maya. Por supuesto, usted se imaginaba otra cosa, que la Fiscalía iba a decir que había ahí un conflicto de interés, pues por supuesto que no lo encontró. La Profepa suspende operaciones de Calica en Playa del Carmen. Periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron frente a la Catedral de Culiacán. Piden que se esclarezca el asesinato de Luis Enrique Ramírez. Hace un momento platicaba con la fiscal encargada del tema. La inversión en el país cae 3% y el consumo crece 1.3%. Le comento que por iniciativa de México y Noruega, el Consejo de Seguridad emitió su primera declaración sobre el tema de la invasión a Ucrania, respaldó los esfuerzos del secretario Antonio Guterres para pactar la paz y detener el conflicto. En un instante, una conversación con el embajador Ruiz Cabañas. En más información, quiero decirle que pues sigue la polémica por la revelación del exministro de Defensa de Trump, diciendo que planteó lanzar misiles para destruir laboratorios de droga y movilizar muchos elementos. Estamos hablando de un número impresionante a la frontera con México. Dice el propio secretario que él no podía creer que eso fuese una orden seria. Bueno, seguimos por supuesto pendientes de las repercusiones que ha tenido la cancelación, la no publicación del informe de la empresa DNV. En este caso, Sheinbaum acusa a esa empresa de haber cambiado especialistas para elaborar el último informe sobre el colapso. Y bueno, pues usted y yo seguimos sin saber, dicen que fue el tema del mantenimiento, no lo fue, pero seguimos sin saber a ciencia cierta qué ocurrió, y ese informe, pues como está bajo sujeto de sumario, no nos enteraremos del mismo, aunque ha trascendido por dónde iría. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le comentaba que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Rusia incluida, lo cual no deja de ser profundamente irónico, porque bueno, esta crisis fue generada por Rusia, presidiendo el Consejo de Seguridad y vetando algunas resoluciones, expresan ahora su preocupación sobre Ucrania. Además, ha habido un respaldo explícito al secretario general Antonio Guterres para que siga con su trabajo diplomático y se consiga una solución pacífica para este conflicto que tiene ya pues más de 2 meses y ha generado pues múltiples problemas, afectación no solamente a la población ucraniana, que ha salido en millones, a sus vecinos que los han efectivamente acogido. Ahí hay un problema económico que está pegando en distintos ámbitos, pero no me extiendo en el tema porque tengo ya en la línea al embajador Ruiz Cabañas. Él también es, como usted sabe, profesor del TEC de Monterrey, y yo le agradezco mucho que nos ayude a poner en contexto lo que significa esta declaración. Embajador, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, embajador. Bueno, ¿qué valor tiene que se dé esta declaración? Yo decía que tiene algo de irónico, pero al mismo tiempo supongo que tiene un valor político que Rusia se suba a esta declaración conjunta sobre el conflicto en Ucrania. Miguel. Mira, yo creo que tiene un enorme valor en el sentido de que es el primer texto, es una declaración del presidente del Consejo, pero se hace a nombre de todos los miembros y si uno no está de acuerdo, pues no hay consenso y no se aprueba. Es una declaración del presidente del Consejo, que esa es la tradición y refleja el sentir del Consejo de Seguridad. Yo le veo aquí varios valores. En primer lugar, que como tú mencionas, que Rusia se haya unido, pues le está mandando una señal de que por lo menos autoriza o está de acuerdo en el papel de mediación que está empezando a asumir el secretario general de la ONU. Esa es la señal que yo veo. Rusia dice, bueno, sí, eres el secretario de la ONU en tu labor de mediación y podemos, digamos, todos beneficiarnos de eso. Ya se liberaron algunos civiles de Mariupol, de otros lugares, como resultado de esa mediación. Entonces puede facilitarse más la operación de la asistencia humanitaria que proporcionan las agencias de la ONU. Dos, creo que, pues, siendo el primer texto que se aprueba en el Consejo de Seguridad, pues me parece que da una pequeña luz de que, por lo menos en Naciones Unidas se dice, la diplomacia es lo único que va a solucionar esto. Creo que está clarísimo, y eso es lo muy significativo, que no hay una solución militar a este conflicto, que más bien pues se sigue el enfrentamiento, pues va a ser el continuo desgarramiento, pero no hay una solución militar. Entonces se empieza a ver otra vez la luz de la diplomacia como la única herramienta que te puede llevar a solucionar el conflicto. Creo que ese es el valor. Yo como mexicano, la verdad es que me siento muy bien de que México y Noruega hayan sido los que porque en eso hay que trabajar, Leonardo, hay que escribir, hay, como decimos los diplomáticos, hay que parrafear. Alguien escribió el texto y ese texto lo escribieron México y Noruega, nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente con su colega Moni, y lo escribieron. Y yo estuve con ellos hace más de una semana y media, que aquí en México hubo unas consultas bilaterales México-Noruega sobre diplomacia preventiva. Entonces pues sí lo veo como un resultado concreto de 2 días de consultas de cómo podrían México y Noruega trabajar mejor. La verdad, me parece muy bien. Dice, oye, y Rusia había estado muy sensible a que los textos en donde se hablaba de este tema, no aprobarlos. En este caso, bueno, pues con la coautoría mexicana y Noruega, que sí, pues tiene creo que mucho valor, mandan un mensaje de que pues se podría explicar esa vía. ¿Tiene Antonio Guterres, después de la visita a Kiev y a Moscú, un campo más abierto para poder desarrollar su actividad, Miguel? Bueno, pues le da una base, Leonardo. Este texto, con el apoyo de Rusia, le da una base para que las agencias de Naciones Unidas, las que están en el terreno, me refiero sobre todo al Programa Mundial de Alimentos, la agencia, el Alto Comisionado de los Refugiados, la oficina en casos de desastre, pues puedan desplegar sus actividades en el terreno sin ser agredidas por las fuerzas rusas. Eso tiene un valor enorme. Entonces, sí creo que políticamente es algo que se puede hacer valer. Ya, oye, pues importante, pues este texto que el día de hoy se ha dado a conocer y el apoyo efectivamente a Guterres, que por supuesto reivindica, dice, hoy por primera vez el Consejo habló con una sola voz sobre la paz en Ucrania. Embajador, te retengo unos minutitos más si me lo permites. Tú fuiste nuestro embajador ante la OEA, conoces muy bien el sistema interamericano. ¿Qué esperas de la reunión? Además leí tu texto esta semana en el Heraldo. ¿Qué esperas de la reunión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles? Mira, la verdad es que no mucho, Leonardo. Bueno, ¿se cortó? Sí, adelante, Miguel. Perdón, parecía que se había cortado. No, la verdad es que no me esperaría mucho. No se celebra en un momento muy propicio, por ya lo sabemos, por la guerra de Ucrania, porque el presidente Biden pues está teniendo muchos problemas dentro de Estados Unidos. Y además, bueno, está ya el tema de que 3 países pues no fueron invitados por razones muy comprensibles. El presidente Biden simplemente no está en posición de invitarlos porque eso le causaría muchos problemas en las elecciones de noviembre próximo, donde pueden perder los demócratas la Cámara de Representantes y el Senado. Y además, pues la guerra de Ucrania
pues se ha planteado, y yo creo que es correcto, entre democracias frente a autocracias. Entonces era muy incongruente invitar a estos 3 países a una reunión donde pues se busca mayor unidad entre las democracias. Pero no dejas de perder a 3 países del continente, entonces no son decisiones fáciles. No espero mucho en términos de que vaya a haber grandes decisiones. Esperaría que haya algún avance en términos de migración, un acuerdo regional de migración, con principios de cómo trabajar a nivel regional los temas migratorios, México, Centroamérica, pues ya sería algo verdaderamente notable, ojalá y lo haya, y que ayude pues a los países en un tema que es cada vez más crítico, como todos lo estamos viendo. La recuperación de la economía de Estados Unidos, más la crisis en los países del así llamado Triángulo Norte, pues está creando enormes presiones migratorias. No solo no son estos 3 países, también están cubanos y están de muchas otras países de la región. Hoy acabo de leer, nada más por mencionarlo, pues se detectó un grupo enorme en un autobús de migrantes guatemaltecos, ya sabes, escondidos en un autobús. 430, ¿sí? O sea, un camión, ¿no?, de doble remolque. En un camión de doble remolque, con las temperaturas que tenemos ya en México. Eso es realmente casi una ruta cada vez más peligrosa, y sabemos que arriesgan sus vidas y están, en fin, muy desesperados. Entonces, la verdad es que no espero un gran resultado de la reunión. Hay que recordar también, Leonardo, que quien ofreció la sede de esta 9ª Cumbre de las Américas no fue Biden, fue Trump, de la reunión pasada, que fue en 2018 en Lima. Pues Trump no fue, mandó al entonces secretario de Estado Pompeo, y yo creo que a Pompeo le dio un poco de pena, entonces ofreció la sede para de hecho era para 2021, se pospuso por la pandemia. Entonces, no me espero mucho ahora. De todas maneras, Leonardo, hay algo muy importante, que los presidentes dialoguen, que los presidentes conozcan, además de lo que pasa en las reuniones, digamos, formales, colectivas, el mero hecho de que los presidentes se conozcan y dialoguen en privado y puedan tender puentes y cosas que se pueden hacer, a mí me parece un resultado en sí mismo muy importante. Sí. Pues, embajador, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y también profesor del Tecnológico de Monterrey, para fortuna nuestra, hoy comentando estos 2 puntos, poner en contexto esta declaración del Consejo de Seguridad. Y por supuesto, bueno, pues el futuro, esta cumbre de líderes, de esta cumbre de las Américas, la cumbre pues hemisférica, que bueno, pues como usted sabe es también uno de los contenidos del viaje del presidente por América Central. Hace un momento platicábamos con nuestra corresponsal precisamente en El Salvador, y bueno, pues hablábamos de el diálogo que hubo precisamente sobre esto. Todavía no está claro si irá o no Bukele, pero bueno, seguimos con la información. He leído con sorpresa que el presidente del Perú ahora tiene un problema serio. Hace unos días lo querían destituir y ahora resulta que un equipo periodístico detectó que la tesis, él es maestro en psicología educativa, según leía en las crónicas de prensa, en las crónicas peruanas, y pues dice que se plagió junto con su esposa la tesis. Por supuesto, imagínense la chacota que está, o sea, la conversación en Perú. Dice, quiere reescribir la Constitución, pero se plagió su tesis. En fin, una tormenta política, en este caso una tormenta académica, está sobre el presidente Castillo, que no ve, como dice en el clásico, lo duro, sino lo tupido, literalmente, que acosos, cambios de gabinete, ahora le sacan que se plagió su tesis. Que se venga a México, aquí el plagio lo consideran cosa menor. Aquí dicen, no, hombre, se plagió. ¿Qué problema tiene? Eso solo lo hacen, en fin, o solo lo ven como un asunto delicado los intelectuales, y eso pues no tiene ningún problema. Aquí lo verían como peccata minuta. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Pues la Secretaría de la Función Pública exoneró al presidente Andrés Manuel López Obrador de conflicto de interés con Daniel
Chávez Morán, cuyos hijos pues contactaron en Estados Unidos a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República. La dependencia indicó que el presidente López Obrador no incurrió en conflicto de intereses con el empresario Daniel Chávez Morán y también señaló que no existió cohecho o soborno, como lo sugirió la denuncia presentada el pasado 15 de febrero por la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, luego de que pues se diera a conocer de que el hijo del presidente trabajaba para los hijos de Chávez Morán, quien es asesor honorario del proyecto para la construcción del Tren Maya. Tampoco encontró irregularidades en las concesiones y permisos que Grupo Vidanta tiene parte con el gobierno federal. Además, indica que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional a los que se refieren en esta denuncia acerca de la empresa Gate Partners. También recordar, doctor, que de acuerdo pues con la denuncia de la senadora Xochitl Gálvez, que presentó el pasado 15 de febrero y que hasta el día 20 de febrero recibió la Secretaría de la Función Pública, pues se solicita que se investigue si existe una relación de conflicto de interés, toda vez de que José Ramón López Beltrán se desempeñaba como asesor legal de Gate Partners, doctor. Oye, y sorprendentemente la Fiscalía no encontró nada, ¿no? Digo, la Fiscalía, la Función Pública. Así es, nada ni para José López Beltrán, ni para el presidente, ni para Daniel Chávez. Oh, gran sorpresa. Oye, bueno, pues seguimos con la información. Fíjense que estoy pendiente de la aplicación Aire y no me sale absolutamente nada, pero veo en el Universal ya que la Comisión Ejecutiva, la CAME, con fundamento en los programas para prevenir, está levantando la contingencia ambiental, la suspenden la contingencia ambiental debido a que las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida en este caso, contingencia. Esto es lo que sube el Universal en estos momentos, pero mi aplicación de la calidad del aire, vamos a ver si me la actualiza, está cargando la información, se suspende, ya la acaban de subir, la contingencia ambiental por ozono, así es que bueno, sin embargo, para el sábado seguimos teniendo una previsión de calidad del aire mala, ahora la tenemos mala y será mala mañana, no en los niveles para activar la contingencia en la siguiente fase. Pero bueno, dejamos este tema y saludamos ahora a un sabio, el doctor José Sarucán, titular de Conavio, hoy para fortuna nuestra, está en el programa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Curcio. Como siempre lo he dicho, es un placer estar con usted y tener el privilegio de tener un espacio de conversación. El placer y el privilegio es, por supuesto, para nosotros. Doctor, se cumplen 30 años de Conavio. Así es. Conavio fue el resultado del compromiso que México tomó con la reunión de Río de Janeiro y su contribución oficial del gobierno fue la creación de un organismo que después se llamó Conavio. Ha estado sirviendo a este país y a la ciudadanía, yo creo, en dos cosas. Primero, en proveerles de la mejor información posible, no nada más a la ciudadanía, sino en primer lugar los tomadores de decisiones, tanto en el gobierno como en ONGs que se dedican al cuidado de diferentes trozos de la riqueza biológica de este país, y desde entonces pues hemos evolucionado a tener una capacidad que prácticamente ningún organismo similar tiene en ninguna otra parte, como organismo de asesoría del gobierno. ¿Ya? Incluso la Casa Blanca lo tomó como un referente. Todos los que recordamos estos años de Conavio, lo cito de manera desordenada, doctor Sarucán, recordamos que nos han enseñado el reto naturalista a entender mejor que el árbol que tenemos enfrente es una especie y que conocerlo nos enriquece, nos ha permitido entender también el valor de la biodiversidad como algo que nos enriquece como colectivo, y después el catálogo del capital natural, que no sé cuántos países tenga, pero sigue siendo una de las proezas intelectuales más relevantes que Conavio nos ha dejado. Doctor Sarucán. Así es, y usted nos hizo el enorme favor de estar presente y participar en la presentación
de ese capital natural, que ahora tiene ya 5 volúmenes. En ese momento, cuando se presentó, tenía 3, porque había algunos que estaban todavía en proceso. Eran 750 participantes, digo, era una obra grande. Yo me sentía un poco como en el río que lleva las cataratas del Niágara, tratando de controlar 750 lanchas para que ninguna se me fuera al fondo. Fue un trabajo espléndido de toda la comunidad académica que trabaja en el país. Y después, eso fue el primer país que hizo un estudio de su país, después del Millennium Ecosystem Assessment. Pero justamente la razón de haber hecho este estudio del país es que el Millennium Ecosystem Assessment, que era un estudio global, pues era muy difícil aplicarlo, las condiciones tan particulares que cada país tiene uno en cuanto a los ecosistemas, a la diversidad biológica que tienen, por su diferente situación en el planeta, evidentemente. Pero segundo, porque la acción de la gente, de las sociedades, de la cultura que se ha desarrollado en esas áreas de gran biodiversidad particularmente, afecta a ese capital natural de maneras distintas. Entonces, lo que sentimos es que tenemos que hacer un estudio propio para nosotros en unos lineamientos tan buenos como los fueron en este estudio de Millennium Ecosystem Assessment. Pero ahora, conscientes de eso, también nos hemos dado cuenta hace años que con un país de la diversidad ecológica y biológica y cultural que tiene, un estudio de todo el país no era satisfactorio para cubrir y atender las necesidades tan diversas de todos los estados, y ahora tenemos a 27 de los estados de la República involucrados en, primero, hacer su estudio de biodiversidad, segundo, hacer una estrategia de conservación de la biodiversidad basada en ese conocimiento, y tercero, a estimular que varios de los estados, ya 4, tengan su propio CONABIO, por así decirlo, que no son sucursales de CONABIO nacional, sino esfuerzos propios en los que ha participado el gobierno del estado, la academia del estado y la sociedad civil en cada estado. Y trabajar en red todos, ¿no? Así es. Y desde luego compartimos toda esa información y nuestro bagaje de información nacional obviamente también se ha enriquecido con eso, pero también se ha enriquecido con la participación de la sociedad, en el sentido de que hemos echado a andar este concepto de ciencia ciudadana. No es nada nuevo, no lo inventamos nosotros, existe desde hace mucho tiempo en diferentes áreas. Una de ellas la astronomía, el grupo de gente que nos advierte y nos tiene al tanto de posibles colisiones de objetos celestes, está básicamente de ciencia ciudadana. Son grupos en muchos países que trabajan en compañía de varios grupos de astrónomos a los que pasan esta información, y ellos se hacen parte de ese proceso de detección de objetos que pueden ser peligrosos. Es un ejemplo, pero también se puede aplicar a media docena de otras cosas, entre ellos obviamente la observación en la naturaleza. Y tenemos ya ahorita entre Naturalista, que es la plataforma más nueva, y Averaves, que está funcionando básicamente para los avistadores de aves, que es un pasatiempo, por llamarle, un esfuerzo de gente que les gusta ver aves, que les gusta ver y tomar notas de ellos. Tenemos más de 150,000 personas ya en México a los 10 años de haber empezado esto, que nos están proveyendo de una enorme cantidad de información, al grado de que ya se han descubierto 20 nuevas especies para la ciencia. Imagínense. Eso es fascinante, particularmente para los legos, los que no entendemos de esto, de pronto decir, a ver, estoy viendo un ave, estoy viendo un pájaro, pero en realidad
poco a poco te vas dando cuenta que cada especie tiene efectivamente su especificidad, y a partir de ahí, pues este valor que nos enriquece profundamente como colectivo, doctor Sarucán, va efectivamente permitiendo que particularmente las generaciones más jóvenes entiendan más el valor civilizatorio que tiene la diversidad. Así es, hemos hecho un esfuerzo muy grande para traducir información técnica, académica, para que la gente que no es experta en esto, la gente común y corriente, abogados, carpinteros, niños, entiendan esto de la mejor manera para que realmente valoren, no nada más que tenemos una diversidad biológica muy rica, sino específicamente que esa matriz natural es la base de la vida en este planeta, incluyéndonos a nosotros. Comemos todos los días biodiversidad, y es una biodiversidad inventada, entre comillas, por la misma humanidad, que ha domesticado organismos, animales, desde luego, tenemos una serie de animales domésticos, de los que dependemos a veces en exceso, y también tenemos a todas las plantas que constituyen la base de nuestra alimentación, particularmente en países tan diversos y tan ricos en gastronomía como México, que aparte de tener una gran diversidad silvestre, le voy a llamar, es un centro de origen de muchísimas plantas cultivadas que han servido no solo a México, sino a muchos otros países, ¿no? Y esto es una de las áreas en las que queremos entrar con mucha intensidad también en el futuro. Yeah. Oiga, hemos aprendido que de la diversidad, de la biodiversidad, podemos sacar también mucho provecho económico. Usted decía la observación de aves. Muchos países, doctor Sarucán, promocionan este turismo simplemente por el disfrute de ir a ver aves, y eso da oportunidades a comunidades y nos permite entrar en una lógica positiva de conservar los ecosistemas. Claro, le voy a dar un dato que le va a dar una noción clara de qué tan importante puede ser esta actividad. La actividad del bird watching, o sea, la observación de aves en Estados Unidos, significa alrededor de $30,000 millones al año. Mi madre. En el transporte de la gente, el impresionante. Equipo, pagar por guías, ir a parques nacionales, cosas de este tipo. Y resulta que ese país que tiene tal cantidad de observadores de aves tiene de vecino a un país que tiene una enorme riqueza, mucho mayor que la que tienen en los Estados Unidos. Y yo creo que es una área en la que deberíamos tener una visión de realmente atraer ese turismo de manera segura, de manera adecuada, organizada, y tener al menos una porción de ese monto que a mí me parece exorbitante de recursos generados por esa actividad. Es uno de los ejemplos. Pero el más importante de todos, y eso es la razón por la cual hemos hecho un gran esfuerzo de traducción de esta información a la sociedad, es que la sociedad haga parte de su cultura el entendimiento de que esa matriz de vida del planeta es la que nos sostiene a todos, y que si la acabamos por arruinar, vamos a tener unas situaciones terribles. Yo uso un ejemplo en mis conferencias, cuando digo, bueno, la gente me pregunta, ¿qué pasa si se pierde la biodiversidad? Les traigo a colación el ejemplo de Haití, que junto a en una isla, junto a un país que no ha perdido su biodiversidad en la medida que ellos lo han perdido, tienen una terrible vulnerabilidad a casi cualquier evento, sean ciclones, huracanes, terremotos. Vamos, veamos lo que ha pasado. El efecto comparado entre Dominicana y Haití es colosal, efectivamente, sí. Así es el mismo suelo, es en la misma isla, los mismos suelos, la misma geología, el mismo clima, pero simplemente que una parte de esa isla ha perdido la diversidad biológica, y quienes habitan ahí ya no tienen opciones para reponerse a todas esas eventualidades climáticas o de desastres como los terremotos.
Ya, pues sí, efectivamente, yo creo que es una digamos, comprobación ahí en los hechos absolutamente contundente. Doctor Sarucán, pues larga vida con Avio y le agradezco muchísimo el tiempo que haya conversado esta noche con nosotros. No, muchas gracias por su interés desde esa presentación de Capital Natural, que fue un deleite tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor Sarucán. Bueno, pues ya ha escuchado usted, hoy hemos tenido un sabio en el programa, doctor Sarucán, 30 años de Conavio. Son las instituciones de este país de las cuales todos nos sentimos orgullosos, pero que además le rinden cuentas al país. Ahí están efectivamente pues todo el trabajo, las redes científicos que ha trabajado en esto, cómo involucran a la sociedad, particularmente a los más jóvenes, a conocer esta biodiversidad que tenemos, que es uno de los grandes capitales de este país. Pausa, volvemos. Sigo viendo expresiones de dolor e indignación por el asesinato de Luis Enrique Ramírez. Leo aquí de alguien que fue su profesora. Efectivamente, bueno, pues como periodista, dice, desde el inicio tenía clara y firme su vocación. Veo notas también de lo que dije Elena Poniatowska. Bueno, pues ciertamente es una situación muy, muy indignante. Luis Enrique, dice, era sereno, mesurado, educado, guardado para sí mismo. Ayer lo alcanzaron, ayer lo golpearon, ayer lo mataron. Me duele mi país, me duele mi estado, me duele mi pueblo, me duele Luis Enrique. El rayito para sus compañeros y maestros. Bueno, pues ahí lo tiene, una situación que sí ha generado, descanse en paz Luis Enrique Ramírez, una indignación en todo el país, porque la verdad es que sí, en este país, como dijo Saldívar de las muertes, las mujeres que matan, las matan porque pueden, porque no pasa absolutamente nada. Hace un ratito hablábamos con la fiscal, esperamos que en este caso la decisión política pues ayude a aclarar esto y por supuesto que se vaya terminando este ambiente terriblemente tóxico que hay en el país. Es muy delicado que mueran periodistas, pero les recuerdo que en este país mueren por homicidio entre 2.600 y 2.700 personas cada mes. Tenemos ahí una situación terrible. Por cierto, la invito, señora, si usted quiere profundizar más en este tema, que lea un texto que publicó el Instituto México del Wilson Center de Ricardo Márquez sobre el tema de la seguridad. Hace proyecciones. Probablemente un niño que hoy tenga 10 o 12 años tarde 50 años en ver un país que tiene, con estos niveles de violencia que tenemos, que tarde pues todo ese tiempo en ver niveles de homicidio como los que tienen en países europeos o en algunas regiones del país. O sea, todavía tenemos un largo trayecto para reducir el tema de la violencia en este país, que tampoco parece ser prioridad. Perdón que insiste en un punto, pero a mí me sorprende que sigan metiendo todos los temas políticos como prioridad. No porque yo, a ver, entiéndame, yo soy analista político, a mí la política me encanta, me parece algo súper interesante, pero decir, oiga, realmente estamos como para reorganizar todo el sistema de elecciones en este momento, cuando tienes estos niveles de impunidad u otras cosas que a mi juicio merecerían todo el esfuerzo toda la energía política del gobierno. Mire, déjeme simplemente dejarlo como reflexión. Yo creo que cuando el presidente López Obrador y todo su equipo se den cuenta de toda la energía que se disipó, toda la energía política que se ha disipado en temas pues más o menos relevantes, peleas pírricas, todo este tema de la revocación de mandato, ¿qué ha dejado? ¿En qué es mejor este país? Se redujo el tema de la impunidad, nos subió el PIB, no dejó absolutamente nada salvo la satisfacción de una clase política que quería probar esto que llaman ellos democracia participativa. Y lo que recibieron fue pues el desaire del 87% que dijeron, oiga, discúlpeme, perdón que no me meta a sus temas, pero yo tengo otros. Y esos son los que a mi juicio deberían con tanta fuerza política estarlos concentrando y no disipar la energía en un montón de debates que a mi juicio pues no le van a dejar casi nada al país. Un debate infecundo de si eligen por la vía. Imagínense la forma de elegir a los consejeros.
y a los magistrados del tribunal estar discutiendo todo esto. Mejor concentrémonos todos en reducir los niveles de impunidad, y cuando digo todos es toda la fuerza del Estado para reducir ese tema. Bueno, dejo ese asunto y voy ahora a una nota que me preocupó muchísimo, y por eso le llamo a Rosario Avilés, que me ayuda a entender un montón de cosas. Uno de los privilegios de este trabajo es que hablas con gente inteligente y te aclara un montón de cosas. Leí una nota, Rosario, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, feliz de tenerte con nosotros, de la Federación Gracias. Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Yo no sé qué relevancia representativa, autoridad moral tenga, pero dicen que tienen preocupación por la operación simultánea de los 2 aeropuertos de la Ciudad de México. Ayúdame a entender este tema, danos contexto a mí y a todo el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. Rosario. Claro que sí, muchísimas gracias, y te saludo a ti y al auditorio con mucho gusto. Y efectivamente, mira, hubo 2 cartas, de hecho, una de la Federación de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea, que es IFALPA, que, pues para decirlo rápido, es todas las asociaciones de pilotos del mundo están asociadas en esta gran federación, que entre otras cosas tiene un asiento en la Organización de Aviación Civil Internacional, que no es poca cosa, casi nadie tiene un asiento ahí. Entonces, realmente sí es importante, son los tripulantes los que van al mando de los aviones, y ellos ven con preocupación lo que está sucediendo, sobre todo por 2 razones. Una es el problema de la comunicación entre los controladores y los tripulantes por el nivel de inglés que tienen los controladores, que en su mayoría ahora están siendo los nuevos, porque los antiguos, ahí hay un problema sindical medio fuerte que el director de CENEAM pues no ha podido resolver, y entonces ahí hay ese primer problema. Y el segundo problema es que en los últimos tiempos, desde que se hizo el rediseño del espacio aéreo, empezó a haber muchos incidentes y alarmas de impacto contra el terreno, así se le llama. Y esta alarma lo que te dice es que por alguna razón, ya sea que porque estás muy cerca de los obstáculos orográficos o de algún otro obstáculo, empieza a sonar esta alarma. Ese es un indicador de problemas de seguridad. Ahora, IFALPA sacó una carta, pero también la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, envió otra carta, también dirigida a Víctor Hernández, director del CENEAM, expresándole esta preocupación y en igual sentido, las mismas cosas que está viendo IFALPA las está viendo la IATA, porque ya son varios los reportes. El asunto es que hasta el momento, al parecer, CENEAM no ha dado acuse de recibo de estos incidentes ni los ha reportado a la Secretaría de Comunicaciones. Mira, de manera que hay un problema grave. De transparencia, ¿no? Digo, eso es fundamental. Exacto. Hoy leía a Darío Celis, dice que el primero ocurrió el 2 de abril. Uy, hay muchos. Ahora sí que el 2 de abril fue el primero de interacción entre una aeronave de la IFA con una de la ICN. Pero cuando hablamos de estos que te reporta IFALPA, está hablando de 17 incidentes. O sea, ya estamos hablando de algo más complicado. Y es por esta razón que ya se habla de que van a empezar una serie de reuniones. Hay un comunicado tanto de la Secretaría de Comunicaciones, donde dice que van a empezar una serie de reuniones, un grupo de trabajo para analizar todas estas cuestiones y también para recibir todos estos reportes de incidentes de manera, digamos, oficial, para que empiece a buscarse la solución, porque lo que se... No es cosa menor, ¿no? Oye, no, pero déjame regresarte 2 minutos en la conversión. Lo del inglés no lo entendí bien. O sea, los controladores o los operadores de CENEAM no tienen el nivel de inglés necesarios para que, yo no sé, un avión turco, un avión alemán puedan efectivamente entender, o, digamos, comunicarse entre ellos. Supongo que toda la aviación comercial en el mundo se hace en lengua inglesa. Rosario. Así es. Eso le llaman la fraseología de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto lo pone muy de relevancia
la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, porque hay, digamos, terminología que los nuevos controladores, los que están hoy a cargo de Centro, México y de aproximación, no están manejando adecuadamente por falta de capacitación. Esto ya lo había dicho el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA, que hacía falta capacitación para eso y también para operar ese rediseño, porque, entre otras cosas, los vectores que están dando acercan a veces mucho los aviones a los obstáculos orográficos. Esto ya lo había dicho el sindicato y sí es una de las cosas que se van a empezar a analizar. Afortunadamente, pues ya se habla de un grupo de trabajo donde va a estar la Asociación de Pilotos y también la IATA, porque realmente ya es ahorita de carácter de urgente después de estas dos cartas, una que es la de IFALPA, la que es mención, y esta otra de la IATA, que también causó un gran revuelo, pero que ya hace urgente este análisis y que se tomen medidas inmediatas. Claro. Oye, pues no es cosa menor. Sobre el tema de la degradación de México, tenemos, o sea, por parte de la autoridad norteamericana, ¿tienes alguna novedad? Siempre te pregunto lo mismo, pero espero que algún día me digas, ya, Leonardo, en junio nos van a subir de categoría. ¿Hay alguna novedad? Mira, la única novedad que tenemos es que falta, aparentemente, eso es lo que dicen, falta una sola visita, que es la technical review, le dicen, para pues ya ver que todo se haya cumplido. El problema es que sí, adentro de la FAC hay muchos obstáculos para cumplir con todo eso, por problemas, ya sabes, de burocracia, de que no hay las plazas necesarias, de que esas plazas no corresponden al nivel del que se tendría que hablar, por ejemplo, de supervisor. Ya sabes, ¿no? Que vente a trabajar y te doy plaza de oficinista en lo que me autorizan la otra, que es muy común en el gobierno federal, y algunas cosas de ese tipo que no han hecho posible que se dé esta aprobación final y que la verdad es que la FAA pues ha venido varias veces. Hay algunos que de la FAA que han mencionado que cada vez que vienen hay alguien distinto que los atiende, y esto pues la verdad es que para un técnico de este tipo sí es un problema, no lo ven, les extraña muchísimo que esto suceda. Entonces, claro, pues si nos va muy bien, para diciembre tendremos la categoría 1, pero la verdad se ve difícil y justamente la IATA hace esta observación en su carta a las autoridades, porque les está diciendo que este problema debería arreglarse porque justamente complica este paso de la categoría 2 a la categoría 1 de la FAA. Ya, oye, todo un tema. El lunes me platicaba el subsecretario Jiménez Pons que por decreto van a limitar a, creo que 49 por hora, ¿no? Operaciones en el aeropuerto capitalino. Constata Jiménez Pons lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que el aeropuerto capitalino es un desastre en toda la línea. Pero también escuchaba a Cuitlahua Gutiérrez, habló con mis compañeros de Fórmula Financiera, decir que para ellos esta idea de que las cosas avancen por decreto no era la mejor, que la idea era mucho más productiva la concertación. ¿Tú cómo ves ese tema? Así dando un manotazo en la mesa y si se me van al AIFA, van a ocurrir las cosas. ¿Tú puedes obligar al mercado a que eso ocurra, Rosario? No, ahora sí que se contraponen los decretos con el mercado. El mercado funciona solo. O sea, la gente va a ir al aeropuerto que le quede accesible y que sea económico llegar ahí. Este es un problema que sí se ha mencionado y que yo creo que fue algo de lo que no pues tomaron suficiente nota en su momento, porque el general Vallejo solía decir, a mí me encargaron un aeropuerto y eso voy a entregar. Sí, claro. Pero todo lo que son los accesos, las vías terrestres, pues eso ya no le correspondía a la Sedena. Entonces eso es lo que ahorita hace muy difícil el acceso, porque estás hablando pues
de que el pasajero lo que necesita es llegar al aeropuerto lo antes posible. Y no hay manera de que digan que no se adelantó ese tema, ¿no? Y se dijo 1000 veces, pero decía, no, estén dando lata, van a ver que el aeropuerto está precioso, cosa que probablemente sea cierta, pero bueno, simple y llanamente no se mueve. Rosario, te agradezco mucho que hayas estado esta noche más bien con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias y saludos a ti y al auditorio. Rosario Avilés, periodista experta en temas de aviación. Bueno, pues ahí lo tiene. Le comentaba que hoy se dieron a conocer 2 datos muy importantes. Yo le agradezco mucho a Carlos Ramírez que nos ayude a ubicar los 2 datos muy importantes del comportamiento de la economía: consumo e inversión. La inversión se nos cae 3%. Carlos, buenas noches. Doctor Curcio, qué gusto saludarte. Buenas noches. Qué afortunado me siento de conversar con nosotros. Oye, no hay manera de crecer sin inversión y el dato simple y llanamente no cambia de tendencia. Seguimos teniendo una inversión que se debilita. Carlos. El resultado, doctor Curcio, es, digamos, negativo porque, por un lado, tenemos que la inversión sigue muy rezagada. En lo que va de la administración del presidente López Obrador, pues prácticamente traemos un rezago de 15% en la inversión, y en particular en el mes de febrero, este dato es un poco rezagado, se volvió a contraer digamos, la evolución de este indicador. La inversión es fundamental para el crecimiento económico. Sin inversión no hay posibilidad de crecer sostenidamente, y por tanto pues no podemos más que mantener esta alerta de que algo está pasando con la inversión pública y privada que está frenando nuestro crecimiento, Leonardo. Por otro lado, la noticia un poco más positiva es que el consumo está teniendo una evolución un poco más favorable, y creo que, digamos, en el 1.3 arriba. Sí, efectivamente, tiene un resultado positivo, que es resultado de factores que están ayudando a la liquidez de las familias mexicanas a gastar más. Pero al final del día, si no invertimos más, no va a haber más crecimiento. Y creo que ese es el mensaje principal de estos indicadores. Ya, oye, y traemos el consenso de los economistas, es que creceríamos en torno al 1.7 si nos va bien este año. Estamos ya en mayo, Carlos. Sí, mira, este crecimiento de 1.7, que es el promedio de lo que están estimando los analistas económicos, es un crecimiento muy modesto. Recordar al público que venimos de una caída muy importante de la actividad económica en el 2020 por la pandemia de casi 8,5%, y luego un crecimiento del 2021 de cerca del 5%, pero no hemos recuperado nuestros niveles prepandemia. Y este crecimiento del 2022 de 1.7, 2% en el mejor de los escenarios, no nos regresa ni siquiera al nivel prepandemia. Entonces estamos creciendo menos de lo que deberíamos. Ese es el principal mensaje. Y por tanto la pregunta es, ¿por qué estamos creciendo menos? Siendo que hay relativamente condiciones que podrían darnos un mejor resultado. Y ahí es donde está tal vez la pregunta de fondo, doctor. ¿Por qué no está avanzando la inversión pública y privada? Y creo que hay explicaciones que vale la pena ponderar. Sí, claro, porque tenemos un entorno externo que ha sido más o menos benéfico para este país, buena parte del crecimiento. En el consumo, supongo que el tema de las remesas explica buena parte del comportamiento, pero aquí supongo que es política y más política, y no nos hemos ocupado de lo importante. Pero Carlos, se nos acaba el tiempo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias, Carlos Ramírez. Para fortuna nuestra, pues comentando el dato el día de hoy de inversión, comportamiento, por supuesto, de la economía nacional. Nos vamos, ya está empezando a llover aquí en la capital de la República. Cuídese mucho, seguimos con mala calidad del aire. Sea rabiosamente feliz, disfruta el fin de semana. Nos vemos el lunes.